Bogando en la Palabra. Por Radio Santidad en la Senda. Un análisis responsable, minucioso y profundo de la Palabra de Dios. Dios te bendiga, yo soy tu hermano Carlos Guzmán. Esta es tu estación Radio Santidad en la Senda. Y esta es tu programación Bogando en la Palabra. Quiero en esta ocasión tratar un tema contigo que es esencial para nuestro conocimiento. Quiero primeramente orar para que Dios obre en nuestras vidas a través de este tema tan interesante. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche y te pedimos, Dios mío, ya sea de día, sea de noche, de tarde, a la hora que se esté mirando esta programación, Padre, que en el nombre de Jesús tú estés obrando a través de tu palabra y hagas a través de ella para lo cual tú la envíes. Dice por medio de tu palabra cada vida que esté escuchando en esta ocasión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Bien, mis hermanos, quiero tratar un tema crucial, el tema central de la Biblia en esta ocasión, que es el plan de salvación. La salvación es el tema neurálgico, es el tema céntrico de toda la palabra de Dios. Ese es su enfoque principal, el sacrificio de Jesucristo para darle salvación a la humanidad. Pero queremos tratar este tema de una manera un tanto más profundo de lo acostumbrado. Estamos acostumbrados a enseñar, a aprender, a hablar acerca del plan de salvación. De la forma que hasta ahora lo hemos hecho, haya sido perfecto, ha surtido su efecto en la salvación de las almas, y es esencial el saber cómo enseñar el plan de salvación que Cristo programó para que la humanidad pudiese ser librado del pecado. Pero tenemos una forma más teológica de abordar este tema y queremos hacerlo en este momento. Decimos de antemano que no hay espacio suficiente en una hora, media hora, 2 horas, etcétera, para tratar un tema tan profundo y tan importante. Pero sí trataremos de resumir esto lo más conciso, preciso, pero de una manera eficaz y de la mejor forma que podamos darnos a entender. Hay un versículo clave acerca de esto que es el plan de salvación, acerca de esta maravilla ejecutada por Jesucristo para salvar a la raza humana. Este pasaje céntrico al que me refiero es Filipenses capítulo 2 en su versículo 5 y 8. Ese es el pasaje central de este tema. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje dice algo importante. Este pasaje, cuando dice que Cristo se despojó a sí mismo, ahí comienza a tratar sobre lo que es la kenosis de Jesucristo. Son 2 temas céntricos que vamos a tratar en esta ocasión, que son la kenosis de Jesucristo y la unión hipostática de Cristo. 2 temas que tienen que ver totalmente con lo que es la salvación. Para que veamos, estos temas nos hacen ver verdaderamente qué hizo Jesucristo por la humanidad. Como dije anteriormente, como hasta ahora lo hemos enseñado, lo hemos aprendido, como hasta ahora lo hemos predicado, ha sido de una manera perfecta. Pero conocer un tanto más acerca de este tema, de veras que no estaría de más. No estaría de más, sería bien oportuno. Entonces, mis amados, cuando dice aquí en este capítulo 2 del libro de Colosenses que Cristo se despojó a sí mismo, el término despojar que menciona aquí estos versículos bíblicos es el término kenosis, que significa vaciarse. Es lo que significa el término, vaciarse. Lo que quiere decir, mis amados, que Jesucristo, para venir a hacer ese trabajo tan importante
que Él hizo a favor de la humanidad, tuvo que despojarse a sí mismo y vaciarse en el vientre de María. Nosotros sabemos que la humanidad necesitaba de un Salvador, necesitaba de alguien que viniese a hacer ese trabajo de reconciliación, ese trabajo de salvación delante de Dios. Y como hablamos en un tema anterior, cuando les prometí que hablaríamos un poco más profundo sobre este tema, decíamos que el hombre necesitaba a alguien que pudiese reconciliarlo con Dios. Por un lado tenía que ser un hombre porque debía ser por el derramamiento de sangre. No podía ser una criatura espiritual porque se necesitaba un derramamiento de sangre. Por otro lado, tenía que ser una sangre total y completamente limpia, sin mancha. Y siendo que el hombre heredó del primer hombre que fue Adán el pecado, ya no había nadie en la humanidad que cumpliese con la característica de tener una sangre limpia, sin mancha, delante de Dios, que pudiera ser tomada para ser derramada a favor del hombre y para reconciliar al hombre con Dios y borrar el pecado del alma del hombre. Entonces, era necesario que esta sangre fuese limpia, pura, sin mancha. Es ahí donde Cristo es señalado, escogido, es inmolado, como dice la palabra, desde antes de la creación del mundo, para venir a hacer ese importante trabajo. Entonces sucede lo que es ese vaciamiento, esa kenosis, que no ocurrió anteriormente en ningún ser humano y no va a ocurrir jamás. No va a haber una kenosis a favor del hombre. No va a haber quien se vierta a sí mismo dentro de un vientre para ningún otro tipo de situación. Quiero pues que en este momento que realicemos un desarrollo teológico sobre lo que es la kenosis de Jesucristo. Posteriormente vamos a ver lo que fue la unión hipostática. Primeramente vamos a desarrollar este tema en su primera parte, que es sobre la kenosis o vaciamiento de Jesucristo. Ya dijimos lo que es la kenosis, lo que resultó ser la kenosis es el acto mediante el cual Jesucristo, siendo eterno, se despojó a sí mismo para venir a hacerse humano, tomar forma de hombre, de siervo, como dice la palabra. Ahora, hay algo que observar en este pronunciamiento aquí a la carta a los Filipenses. Cuando Cristo dice que se despojó, hay una confusión concerniente a este término, y es que muchos piensan que Jesucristo se despojó de su divinidad, que dejó de ser Dios. Por eso hay una enseñanza que dice que Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, era total y completamente hombre. Eso no es cierto. Cristo vino a ser completamente hombre, completamente Dios, o sea, 100% hombre y 100% Dios. Eso lo veremos un tanto más adelante. Ahora yo quiero desarrollar en definición estos versículos bíblicos de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, siendo en forma de Dios. Nosotros sabemos pues que Jesucristo, como dice el apóstol Juan, existió en el cielo, pero en el cielo no existió Cristo. No había Jesús. En el cielo era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este verbo fue quien se despojó a sí mismo para venir a la tierra. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo tenía y tiene la misma naturaleza divina que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo siempre fue, es y será siendo Dios. Dice el versículo, se despojó a sí mismo. Ya mencionamos el término griego kenosis, que significa vaciarse, que dice ahí en la palabra despojarse. Cristo se despojó, se vació en el vientre de María. Por otra parte dice que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, da a entender que Jesucristo se encarnó, dejó de ser un cuerpo espiritual para encarnarse y poder morar entre los hombres. Y dice algo aquí muy importante, dice que se humilló a sí mismo. Cuando Cristo viene y hace esta obra, este despojo, esta kenosis,
Cristo se está humillando a sí mismo. ¿Y de qué manera se humilla al hacer esta obra? Cristo tomó la forma del hombre, que en ese momento el hombre era un ser totalmente pecaminoso que estaba de espaldas a Dios y sin posibilidad ninguna de reconciliación con Dios. O sea que Cristo tuvo que asumir el lugar del hombre que estaba en esta funesta situación para poder hacer la obra que él vino a hacer. Jesucristo asumió la humanidad. Juntamente con el asumir esta humanidad, dentro de esta humillación asumió ciertas características del hombre, que él como Dios no la tenía y no la iba a tener jamás. El sufrimiento, el hambre, el frío, ciertos problemas humanos, ser tentado una y otra vez, no solamente por los hombres, sino también por el enemigo, y tantas otras cosas propias de la debilidad humana que Jesucristo tuvo que asumir para poder ocupar realmente el lugar que al hombre le correspondía. Esa importancia de conocer el plan de salvación desde esta perspectiva teológica, porque como hemos dicho, estamos acostumbrados a decir, Cristo murió por ti, Cristo murió para salvarte, pero muchas veces desconocemos o no enseñamos el plan de salvación de esta forma. Que si lo vemos de esta manera vamos a ver con gran profundidad lo que ciertamente Jesucristo hizo por el ser humano. Fue un proceso importante, fue un proceso profundo. El ser Dios, el estar en el cielo, el tener todas las riquezas y abandonar todas estas cosas para venir y convertirse, ser hombre y someterse a todas las limitaciones y debilidades de los hombres y venir a sufrir como hombre todos los padecimientos habidos y por haber. Eso nos da a entender aún más la grandeza del plan de salvación que fue ejecutado desde los cielos. Ahora vamos a entrar en la otra parte de este evento que es tan importante como la que ya hemos tratado, que es la unión hipostática de Cristo. ¿Qué es la unión hipostática de Cristo? Bueno, al realizarse la kenosis de Cristo, que fue el vaciado de Cristo en el vientre de María, en el momento en que Cristo es concebido por el Espíritu Santo, como dijo el ángel a Zacarías, como se había profetizado, que un niño iba a nacer por medio del Espíritu Santo. Al nacer Jesucristo, al ser vaciado, ya fue concebido en el vientre de María como una criatura humana, como un niño. Pero siendo, como dijimos, que Cristo no se despojó en ningún momento de su divinidad, entonces ahí están las dos naturalezas en el vientre de María. Una persona es el gran misterio del que habla la Biblia. El que Cristo, siendo Dios, viniese a ser un ser humano en el vientre de una mujer, no por obra de hombres, sino por la misma obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando esta criatura humana viene con esta naturaleza divina, es lo que se llama la unión hipostática. Es la unión de dos naturalezas en una sola persona. O sea que Cristo no fue dos personas. Cristo fue una persona, un ser. Lo que sucede es que este ser tenía dos naturalezas. Y siendo que Cristo era 100% hombre y 100% Dios, entonces aún viniendo a la tierra, era una criatura eterna. Cristo era el Verbo eterno encarnado en el vientre de María. Esta doctrina fue formalmente definida en el Concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. O sea, esto fue oficialmente reconocida como una doctrina canónica en ese concilio. Se hicieron varios concilios para tratar este asunto sobre la divinidad de Cristo y finalmente en el Concilio de Calcedonia 451 después de Cristo fue cuando se dio el último reconocimiento y aceptación de todo esto como una doctrina canónica, basada en todo caso en las Escrituras. Dos naturalezas en una persona, la naturaleza divina, la naturaleza humana. No existió, no existe, no existirá jamás un ser humano en el cual se dé de nuevo esa unión hipostática. Jamás. Es imposible que en otro ser humano se pueda dar este evento, de que sean halladas unidas en una persona la naturaleza humana y la naturaleza divina para formar esa unión hipostática, como fue en la persona del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué relación existe entre la kenosis y la unión hipostática de Cristo? Establezcamos la relación
de esta manera. La kenosis es el acto por el cual el Hijo Eterno asume una naturaleza humana. Por otra parte, la unión hipostática es el resultado permanente de ese acto. O sea, que sin kenosis no iba a haber unión hipostática. Para que haya unión hipostática, debía haber kenosis. O sea que para que se unieran esas dos naturalezas en un mismo ser, debía primeramente vaciarse ese ser divino en el vientre de María. Jesucristo es esa persona en la que se dan estos dos importantes eventos. Recordando que Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Repito nuevamente, muchas personas mencionan esto de esta manera, tratan la persona de Jesucristo de esta manera, que cuando Cristo vino a la tierra y se humanó, como dice la palabra aquí, se despojó a sí mismo, que Él se despojó de su divinidad. No, Cristo no se despojó de su divinidad. Hubo ciertos atributos divinos que no estaban con Él, que no fueron manifiestos en Él mientras estuvo aquí en la tierra. Como por ejemplo, el atributo de la omnipresencia. Cristo no tenía omnipresencia, porque no podía como ser humano estar en todas partes. Y su humanidad lo limitaba a ocupar, como dice la física en los estudios científicos humanos, ocupar un solo espacio, porque un cuerpo no puede ocupar dos espacios a la vez, siendo carne, siendo humano. Por otra parte, esa humanidad asumida se une inseparablemente a su divinidad en una sola persona. Era esencial que la naturaleza divina compartiera una coexistencia con la naturaleza humana, luego de realizarse esa importante kenosis. Ahora debemos entender, mis amados, que la doctrina de la kenosis y la unión hipostática no son solo una idea teológica abstracta, no es un concepto, no es un pensamiento, sino que ambos fueron eventos que sucedieron para impactar de manera grande y profunda la vida del ser humano. Esto no fue sencillamente porque ocurrió, esto no fue una casualidad, esto no es una idea de que esto sucedió, sino que fue una realidad por medio de la cual se impactaría al hombre, como dijimos anteriormente, para llevarlo a la salvación. Es esta unión hipostática, es esta kenosis de Cristo que da como fruto la salvación del hombre, que produce el convencimiento por parte del Espíritu Santo en el ser humano. Fue después de esta kenosis y esta unión hipostática de Cristo que el Espíritu Santo tuvo que venir. Si no se da esta kenosis, si no ocurre esa unión hipostática, tampoco iba a ocurrir esa manifestación, esa venida del Espíritu Santo hacia la iglesia de Jesucristo. El impacto que tiene esto en la vida del hombre es un impacto espiritual, un impacto moral. Y esta misma kenosis, este vaciamiento voluntario que hizo Jesucristo, nos da una muestra de la grande humildad de Cristo, del Hijo como Dios, del Verbo eterno como Dios. Esa obediencia al Padre y venir a la tierra para cumplir con aquello que Dios había propuesto para toda la humanidad. Hay muchas cosas más que pudiéramos explicar acerca de estos dos eventos. Como les dije, el tiempo no alcanzaría en un momentito así para profundizar en ellos. Quiero, por tanto, en esta ocasión mencionarles algunas citas que nos señalan lo que es la kenosis de Cristo y, por otro lado, nos señalan la unión hipostática de Cristo. Quiero mencionarles esta cita para que cuando ustedes lean o escuchen una de estas citas, inmediatamente puedan identificar eso que se está diciendo ahí. Habla de la kenosis de Cristo. Esta cita que se está mencionando habla de la unión hipostática de Cristo y que ya usted puede explicarle a cualquiera cuáles fueron esos dos eventos. La kenosis, el vaciamiento voluntario de Cristo en el vientre de María para venir a salvar al hombre del pecado y de la muerte. Y por otro lado, la unión hipostática, la unión de esas dos naturalezas divinas en una divina persona que es Jesús. Ya leímos en Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 8, que es el versículo céntrico que nos explica el plan de salvación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue la más grandiosa humillación que un ser humano podía recibir, morir en una cruz. El que moría en la cruz no era ni siquiera considerado como una persona, era lo más vil que podía haber en la tierra, y hasta allí se humilló Jesucristo por la humanidad. En 2 de Corintios, capítulo 8, en su versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Como dice en Filipenses capítulo 2, que Cristo no escatimó el ser Dios ni ser igual a Dios, no escatimó su gloria, no escatimó su riqueza, no escatimó tenerlo todo. Y aquí en Corintios lo dice de una manera más entendible. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne. Ahí nos está hablando de la unión hipostática. Aquel verbo, el verbo eterno, se hizo carne, unión hipostática de Cristo, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria de Dios el Hijo, el verbo eterno, el verbo que era Dios. Gloria como la del unigénito del Padre. Cuando se encarnó, no dejó de ser Dios. En Hebreos 2, 14, 17 dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, ¿quién? Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Unión hipostática de Cristo. Aquí nos habla en Hebreos capítulo 2 de esa unión hipostática de Cristo. Por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, Él también, ¿quién? El Hijo de Dios, participó también para, con su muerte, entonces rescatar a toda la humanidad. En Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Corporalmente, en su cuerpo humano, aquí en la tierra, también habitó toda la plenitud de la deidad, toda la esencia y la naturaleza de Dios. En Hebreos 1:3 nos dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, ¿quién? Cristo. Y la imagen misma de su sustancia, de su naturaleza, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Cristo, siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia, de la naturaleza de Dios. En Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí se estaba anunciando el nacimiento de Jesucristo. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Lo importante no era que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. Eso lo hacían todas las vírgenes de Jerusalén y de todas partes. Lo importante era que esa criatura iba a ser llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Timoteo, finalmente, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta kenosis que eventualmente ocurrió y luego esta unión hipostática, la unión de estas dos naturalezas, trajo como consecuencia precisamente que Jesucristo fuese el mediador por excelencia perfecto entre Dios y los hombres. No había quien mediara a favor del hombre. No había quien intercediera a favor del hombre. El hombre se encontraba en un coma. Había sufrido un accidente espiritual que lo había dejado en coma, sin ninguna posibilidad de reaccionar, de recuperarse. Se hacía necesario una transfusión de sangre para que este ser recuperase la vida. Pero no había una sangre compatible, pura, limpia, que pudiese hacer el trabajo que el hombre necesitaba. Fue ahí cuando viene Cristo a humanarse para aportar una sangre pura, apta para esa transfusión espiritual, para que el hombre por medio de esa transfusión espiritual volviese a la vida, recuperase nuevamente el aliento y con él la comunión con Dios y por consiguiente la vida eterna. Hemos recibido esa paz
que nosotros habíamos perdido. Dios nos ayude a mantener el fruto de estos eventos tan gloriosos y tan importantes, a darle el valor necesario, el valor que amerita que esto tenga, de la manera en que Cristo lo hizo para favorecer a la raza humana. Dios bendiga tu casa, tu vida, tu familia. Dios bendiga tus proyectos, tu ministerio y, ¿por qué no?, tus bienes. Y Dios te dé dominio y control sobre todo tu derredor. Dios te bendiga.